geográfica del área maya. La civilización maya es sin duda la más brillante y compleja de las antiguas sociedades del continente americano. Las tierras mayas cubren una superficie de alrededor de 325 kilómetros cuadrados, que incluyen la totalidad de la península de Yucatán y gran parte de los actuales estados de Chiapas y Tabasco, en México, todo Belice y Guatemala, y la parte occidental de Honduras y El Salvador. Esta gran área cultural ofrece marcados contrastes de la naturaleza, como los pendientes húmedas del Pacífico, las tierras altas de Guatemala, las exuberantes selvas tropicales que se conocen como las tierras bajas del sur, en la base de la península de Yucatán, y las secas tierras bajas del norte, cubiertas de selva baja y una densa maleza. En esta región no hay ríos y solamente se pueden encontrar agua superficial en cenotes y esas cavernas en piedras caliza que conforman el subsuelo. El aprovechamiento hídrico hizo posible la edificación de las grandes ciudades gracias a la construcción de complejos sistemas hidráulicos, como el sistema Agau-Bucté, los Chuchultunup o cristianas y los Chuchultunut o sartenejas. Fuentes de información maya. De la historia de los mayas prehispánicos, lamentablemente hay poca información bibliográfica, y de la actividad se ha dividido en dos categorías: prehispánicos y los poshispánicos. Los prehispánicos, dentro de las fuentes prehispánicas de información se encuentran los códices mayas, libros con estructura compuesta de jeroglíficos, llevan el nombre de la localidad en la que se encontraron. Están hechos de diversos materiales, entre ellos corteza reducida, a pulpa de árbol copo, unida. Otra manera en la que se fabrica el papel de los códices eran con la corteza de higo o amate, la cual se trataba con una capa de cal sobre la superficie, sobre los cuales se escribían con pinceles y tinta. Entre los códices más conocidos encontramos el Códice de Dresde, que se encuentra en la estatal en Dresde, Alemania. Es un calendario donde se aprecia que dioses influyen en cada día. Igual tenemos el Códice de Madrid, recibe también el nombre de Trocoterciano. Igual tenemos el Códice de París o Persianas. Se dice que fue encontrado en una esquina de una chimenea de la Biblioteca Imperial de París. Y por último tenemos el Códice Grolier. Se dio a conocer en 1961, probablemente encontrado en una cueva en Chiapas en 1965. Luego tenemos los poshispánicos, como el Popol Vuh. El Popol Vuh o las antiguas historias del Quiché es considerado el libro sagrado de los indios quichés de Guatemala. El nombre Popol Vuh tiene varios significados. Popol puede traducirse como reunión, comunidad, casa común o junta. Vuh puede entenderse como libro, papel, árbol, cuya corteza se hacen en papel. Luego, igual tenemos los textos sagrados y proféticos. Fueron escritos por sacerdotes mayas durante la conquista española. Se cree que estos textos de expresión cristianizada son copias de libros antiguos, pero adaptados a la realidad del tiempo. Relatan la destrucción y renacimiento de los 9 inframundos, así como de los 13 cielos, el robo de la gran serpiente, el desmoronamiento del cielo y el movimiento de la tierra. Luego, por último, tenemos el Chilambalam. Su nombre suele traducirse como el que es boca, el que profetiza. Chilam es un sacerdote que interpreta libros antiguos y profecías. Periodos históricos. La historia de los mayas se divide en preclásico, 1500 a.C. a 300 después de Cristo. Clásico, 300 a 900 después de Cristo. Posclásico, 900 a 1697 después de Cristo. Periodo formativo o preclásico. Los estudios de las evidencias más antiguas de la cultura maya se encuentran en Cuello, Belice y Loltún, Yucatán, entre 2000 a.C. a 100 después de Cristo. Lo que caracteriza a este periodo es la construcción de monumentos esculpidos, edificios, así como textos jeroglíficos en Izapa, Chiapas. También hay evidencia de la presencia maya en Navaja, Tacalic en Guatemala y Chalchuapa en El Salvador. Periodo clásico. La grandeza maya alcanza su plenitud en este periodo, el cual abarca los siglos 3 al 10 después de Cristo. Este periodo se subdivide en A. Temprano, 250 a 600 después de Cristo. B. Tardío, 600 a 900 o 1000 después de Cristo. Durante este tiempo alcanzaron su plenitud la religión, la política, la economía, la ciencia, las artes. Practicaron la guerra con el fin de ampliar su poderío política y económicamente. Imponían a sus gobiernos, recibían tributos, los cuales podían ser en trabajo o en especie. Para esta época los mayas utilizaron conchas rojas, semillas de cacao, mantas de algodón, entre otros, como moneda de cambio al comercializar sus productos. Periodo posclásico. Consta de 2 tiempos. A. Temprano, 1000 a 1200 después de Cristo. B. Tardío, 1200 a 1450 después de Cristo.
En este periodo la civilización maya se transformó, lo que ocasionó que la producción de cerámica y las obras de arquitectura abandonaran su estilo característico. Surgen nuevas formas de gobierno, menos rígidas, lo cual resultó en una especie de anarquía. Algunas grandes ciudades sufrieron cambios en lo político y económico. Organización social y política de los mayas prehispánicos. Debido a la poca información conocida y recabada, no existe con exactitud constancia de cómo pudo dividirse la organización social y la política de los mayas. Lo poco que se conoce nos indica que la organización social de los mayas se encontraba extremadamente jerarquizada. Algo que es seguro es que la sociedad maya contaba con cada ciudad-estado con un máximo de autoridad. Carácter hereditario, llamado Halach-Winik, quien pertenecía al primer grupo de la nobleza denominado Hak-Kinop, gobernante maya y la nobleza. Otra gran clase de trascendencia era la clase sacerdotal. Esta era muy poderosa ya que poseía los conocimientos relativos a la evolución de las estaciones y los movimientos de los astros, de importancia fundamental por la vida económica de los mayas, basada en la agricultura. Debajo de la nobleza se encuentra un segundo grupo denominado los mercaderes. A este grupo se le considera como un estrato intermedio. Al grupo de los mercaderes también se les conoce como poplom. Estos eran miembros de la nobleza, no solo por descender de los navegantes putunes, conquistadores de esa tierra, sino por tener en sus manos esa importante actividad económica. Artesanos y campesinos. En la clase inferior se encontraban los artesanos y los campesinos. Se llamaban Hachembal Winikop. En este grupo destacaban los hombres inferiores llamados vulgares. Se dedicaban principalmente a la construcción de obras públicas. Estos tenían la obligación de pagar impuestos a la autoridad civiles y religiosas. Y por último, los esclavos mayas. En la parte más baja de la escala social se encontraban los esclavos, también conocidos por el nombre Pencatop. Estos eran los prisioneros de guerra, infractores, criminales, tributarios, a quienes se los obligaba a trabajar forzado hasta que cubrieran los daños causados. La organización política de los mayas se caracteriza por ser compleja, quedando integrada de la siguiente forma. Akushkap. Este grupo estaba integrado por un consejo, en donde se encontraban los sacerdotes y los señores principales. Batap. Este es el título que se entregaba al máximo gobernante o jefe de una localidad o un municipio llamado Batabil. Estos están considerados jefes menores, se encargaban de cumplir funciones civiles y religiosas. Además, en tiempos de guerra se convertían en jefes militares de su comunidad, por lo general eran familiares de Halakunik. Ajolopopop. Tiene como significado los que están en la cabeza de la estera. Sus funciones no son muy claras. Se piensa que ayudaban a los señores del gobierno de sus pueblos y que por medio de ellos se acercaban a los señores la gente del pueblo. Ajolopop. Son delegados político-religiosos de Halakwinik. Preparaban las grandes ceremonias y fiestas sagradas. Tupiles. Eran funcionarios menores, así como los consejeros conocidos entre los mayas, como Jalapopop. Para algunos eran los guardias que vigilaban el orden público y el cumplimiento de la ley. La religión de los mayas fue de carácter politeísta, ya que adoraban a muchas deidades de la naturaleza. Dentro de sus creencias, la religión jugó un papel preponderante en la vida cotidiana de los mayas. Uno de los ritos que se llevó a cabo para llamar la atención de las deidades fue que las mujeres encintas asistían al templo Ixchel, la diosa de la maternidad, para ser bendecidos antes de nacer. Al principio los mayas no acostumbraban a hacer sacrificios humanos, hasta que entraron en contacto con otras culturas. Esos ritos sangrientos fueron adoptados, ofreciéndole al dios Sol niños, doncellas y guerreros que arrojaban a los cenotes sagrados. La forma más práctica era abrirles el pecho y arrancarles el corazón. El mayor número de personas sacrificadas eran prisioneros de guerra, especialmente de la gente noble. Era sacrificada para evitar que sean convertidos en esclavos. La escritura maya fue el sistema de escritura usado por la civilización maya precolombina en Mesoamérica. Los caracteres o logogramas fueron llamados jeroglíficos por los antiguos exploradores europeos de los siglos XVIII y XIX. Los mayas utilizaban un sistema de numeración vigesimal, de base 20, de raíz mixta, similar al de otras civilizaciones mesoamericanas. El sistema numérico de rayas y puntos formaba la base de la numeración maya. El calendario maya es cíclico, porque se repite cada 52 años mayas. Los mayas no tenían un solo calendario para usar, pero caracterizaban la fecha basándose en diferentes tipos de calendarios que diseñaron. Los mayas peninsulares son un pueblo de la etnia maya que vivía en la península de Yucatán, en los estados mexicanos de Yucatán como lo son Campeche y Quintana Roo, y en los distritos de Corazal como Orange Walk y Cayo. La gran mayoría de ellos habla maya peninsular
y unos cuantos hablan otro tipo de maya, lo cual no es muy conocido y se sabe que hay muy pocos hablantes de este. Las tradiciones o costumbres de los mayas fueron adoración a los cenotes, juego de la pelota, costumbres ceremoniales, Hanalpichan, ceremonia de Paulpul, ceremonia maya o Xuculé. Ciudades mayas. La cultura maya se desarrolló en el área mesoamericana. Esta área se ubica geográficamente en la zona central de América, que abarca desde México hasta El Salvador, Guatemala y Honduras. Algunas de las ciudades más importantes o llamativas que se pueden encontrar son Teotihuacán, Tikal, Calakmul y el conocido Palenque. Claramente hay muchas otras ciudades, sin embargo, estas son las que sobresalen, al igual que Chichén Itzá, por las cuales son bastante conocidas, por así decirlo.